El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Después de una semana que no pudimos conectarnos con ustedes, ya que el calendario civil y radial se lo llevó las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de constituyentes que el 15 y 6 de mayo se realizó, hoy regresamos con estos programas del Santuario de Jesús Nazareno. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, muy buen día. Mañana 24 de mayo es el Día de María Auxiliadora y hoy, domingo 23, es el día de Pentecostés, por lo cual son dos celebraciones importantísimas, porque el Espíritu Santo es quien anima a la iglesia, es quien con su llegada se cumple la promesa de Jesucristo. Y en María Auxiliadora, como bien dice su advocación, es el auxilio de los cristianos, es a quien recurrimos en tiempos difíciles. De esta manera, hermanos y hermanas, les invitamos a disfrutar del programa del día de hoy. Amén, aleluya. Ven, oh Santo Espíritu, y envíanos tu luz, tu
Catequesis del Papa: las dificultades en la oración, distracción, sequedad y asedia. En su catequesis número 34, dedicada a la oración, el Sumo Pontífice reflexionó sobre algunas de las dificultades que encontramos cuando oramos. En particular, siguiendo la pauta del Catecismo de la Iglesia Católica, se centró en la distracción, la sequedad y la asedia. Y recordó que protestar ante Dios es también una forma de rezar, pues es una manera del Hijo de relacionarse con su Padre. El Papa Francisco presidió la audiencia general de este miércoles 19 de mayo en el patio de San Dámaso del Vaticano y reflexionó sobre las distracciones, la sequedad y la asedia en la oración, siguiendo la pauta del Catecismo de la Iglesia Católica. Rezar no es fácil, comenzó diciendo el Papa, pues hay muchas dificultades que surgen en la oración y debemos conocerlas, individualizarlas y superarlas. El primer problema que se le presenta a quien reza, señaló, es la distracción. Empiezas a rezar y entonces tu mente da vueltas por todo el mundo. Tu corazón está ahí, la mente está allí, la distracción de la oración. La oración convive a menudo con la distracción. De hecho, a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este constante torbellino de imágenes e ilusiones en continuo movimiento, que nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno seguir esta inclinación desordenada. Hablando en italiano, el Sumo Pontífice indicó que la lucha por conseguir y mantener la concentración no se limita a la oración, pues si no se alcanza un grado de concentración suficiente, no se puede estudiar con provecho, ni se puede trabajar bien. Y así puso el ejemplo de los deportistas que saben que las competiciones se ganan no solo con el entrenamiento físico, sino también con la disciplina mental, es decir, sobre todo con la capacidad de mantener la concentración y la atención. Así es necesario combatir las distracciones, y por ello en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida y que se llama vigilancia. El Catecismo lo menciona explícitamente en su instrucción sobre la oración. Jesús llama a menudo a los discípulos al deber de una vida sobria, guiados por el pensamiento de que tarde o temprano Él volverá, como un novio de una boda o un señor de un viaje. Sin embargo, al no conocer el día y la hora de su regreso, todos los minutos de nuestra vida son preciosos y no deben desperdiciarse en distracciones. En un instante que desconocemos, resonará la voz de nuestro Señor. En ese día, bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, todavía centrados en lo que realmente importa. En la oración, dijo el Santo Padre en su resumen en español, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirla es ofrecer con humildad el corazón al Señor, para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Incluso un dolor de cabeza o una dolencia hepática impide entrar en la oración y a menudo no sabemos realmente la razón. Pero la sequedad nos hace pensar en el Viernes Santo, en la noche y el Sábado Santo. Cuando Jesús no está en el sepulcro. Jesús está muerto y estamos solos. Este es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, afirmó Francisco, porque se mantiene firme junto a Jesús. Los maestros espirituales describen la experiencia de la fe como una continua alternancia de tiempos de consuelo y de desolación, tiempos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez. Muchas veces cuando encontramos un amigo decimos, ¿cómo estás? Hoy estoy de bajón. Muchas veces estamos decaídos, es decir, no tenemos sentimientos, no tenemos consolaciones, no podemos más. Son esos días grises y hay tantos en la vida.
pero el peligro es tener un corazón gris. Cuando estar decaído, llega al corazón y lo enferma. Y hay personas que viven con el corazón gris. Esto es terrible. No se puede rezar, no se puede sentir consuelo con el corazón gris. Para que entre la luz del Señor, el corazón debe estar abierto y luminoso, indicó entonces el Santo Padre, animando a esperar esa luz con esperanza y sin encerrarla en lo gris. La sedia es la tercera dificultad que encontramos en la oración. Es un defecto, dijo el Santo Padre, otro vicio, y constituye una verdadera tentación contra la oración y contra la vida cristiana. Se trata, tal como enseña el Catecismo, de una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Es uno de los 7 vicios capitales, porque alimentado por la presunción puede conducir a la muerte del alma, aseguró el Papa Francisco. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta sucesión de entusiasmos y desalientos? Hay que aprender a caminar siempre. El verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Camina, camina, camina. Y si estás cansado, detente un rato y vuelve a caminar, pero con perseverancia. Recordemos la parábola de San Francisco sobre la perfecta alegría. No es en la infinita fortuna llovida del cielo donde se mide la capacidad de un fraile, sino en caminar con constancia, incluso cuando no se es reconocido, incluso cuando se es maltratado, incluso cuando todo ha perdido el sabor de sus comienzos. Debemos aprender a decir, aunque tú, mi Dios, parezcas hacer todo lo posible para que deje de creer en ti, yo sigo rezándote. Los creyentes nunca pagan la oración. Aunque nuestra oración a veces pueda parecerse a la de Job, que no acepta que Dios le trate injustamente, protesta y le llama a juicio. El Papa puntualizó que, sin embargo, muchas veces protestar ante Dios es también una forma de rezar. Esto porque muchas veces el hijo se enfada con su padre, pues es una manera de relacionarse con su padre. Sabemos que al final, al término de este tiempo de desolación en el que hemos elevado al cielo gritos mudos y muchos, ¿por qué? Dios nos responderá. No olvidar la oración del ¿por qué? Es la oración que hacen los niños cuando empiezan a no comprender las cosas, y los psicólogos la llaman la edad del por qué. Porque el niño pregunta a su padre: papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Pero estemos atentos, él no escucha la respuesta del papá. El papá comienza a responder y él sale con otro por qué. Solo quiere atraer la mirada de su padre hacia él. Y cuando nos enfadamos un poco con Dios y empezamos a decir los por qué, estamos atrayendo el corazón de nuestro Padre hacia nuestra miseria, hacia nuestra dificultad, hacia nuestra vida. De ahí que el pontífice, concluyendo su catequesis, animando a tener el valor de decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué?, afirmó él, a veces enfadarse un poco es bueno, porque nos hace despertar esa relación de hijo a padre, de hija a padre, que debemos tener con Dios. Durante su saludo a los fieles, el Papa Francisco dirigió un pensamiento particular a los de lengua francófona. A la espera de Pentecostés, como los apóstoles reunidos en el cenáculo con la Virgen María, pidamos fervientemente al Señor el espíritu de consuelo y de paz para los pueblos martirizados, dijo. Y saludando a los fieles de lengua española, animó a que en estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Crisis en Oriente Medio. Parolín. Urge un alto al fuego.
El cardenal secretario de Estado expresa la preocupación del Papa y de la Santa Sede por la escalada de violencia entre Israel y Hamas. Este conflicto está trayendo la ruina, además de la muerte. También invitaré a Ursula von der Leyen a unirse a todos los esfuerzos. El Papa y la Santa Sede están muy preocupados por lo que ocurre en Tierra Santa, donde no cede la escalada de violencia entre Israel y Hamas. Así lo expresó el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, al margen de la presentación del libro dedicado al exdirector, l'Osservatore Romano, Mario Agnes, del periodista Ignazio Ingrao, en el Palacio Borromeo, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede. El cardenal reiteró la urgencia de un alto al fuego y expresó su profunda preocupación por esta situación incandescente, que continúa a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego. Este conflicto está acarreando la ruina además de la muerte, afirma el cardenal Parolin, y recuerda las palabras del Papa en el Angelus del domingo 16 de mayo, cuando llamó la atención del mundo, especialmente sobre los niños muertos. Nuestra preocupación es la del Santo Padre y el compromiso de hacer todo lo posible para detener el conflicto, dijo el secretario de Estado. Terrible e inaceptable. Respondió a las preguntas de los periodistas, Pietro Parolin, que preguntaban si la Santa Sede podría actuar como mediadora en la cuestión israelí-palestina. Me parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias. En un sentido técnico quizás no creo que se den las condiciones, aclaró. Pero ciertamente tenemos que llevar a cabo cualquier acción que pueda ayudar, en primer lugar, a un alto al fuego, a que se ponga fin a este conflicto, a que podamos llegar a una solución de acuerdo con la solución de los dos estados. El encuentro con Ursula von der Leyen. El cardenal Parolin espera el encuentro del próximo sábado entre el Papa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien también él tendrá modo de encontrar. Será una nueva oportunidad para discutir la crisis. Ciertamente, también hablaré con ella sobre la cuestión israelí-palestina. Tenemos que unir todas las fuerzas para intentar detener esta crisis. El Papa. Paz en Tierra Santa. Es inaceptable la muerte de niños. El Papa hace un llamamiento por la paz entre Israel y Gaza. Francisco sigue con gran preocupación la violencia que se vive estos días en Tierra Santa y es un llamamiento a quienes tienen funciones de responsabilidad para que cedan el fuego de las armas. El Santo Padre también expresa su dolor por los enfrentamientos entre árabes y judíos en ciudades israelíes y califica de inaceptable la matanza de niños. Un llamamiento sincero a las partes en conflicto y a quienes tienen la responsabilidad de detener el ruido de las armas, y una exhortación a rezar para que israelíes y palestinos busquen el camino de la paz. Tras el Regina Coeli, el Papa se detuvo en la dramática escalada de violencia en Oriente Medio. Sigo con gran preocupación lo que ocurre en Tierra Santa. En estos días, los violentos enfrentamientos armados entre Franja de Gaza e Israel han tomado el relevo y corren el riesgo de degenerar en una espiral de la muerte y destrucción. Numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto. Entre ellos hay niños, y esto es terrible e inaceptable. Su muerte es una señal de que la gente no quiere construir un futuro, sino que quiere destruirlo. Además, el crescendo de odio y la violencia que está envolviendo a varias ciudades de Israel es una grave herida a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, que será difícil de curar si no hay una apertura inmediata al diálogo. Me pregunto, dice el Papa, ¿a dónde llevarán el odio y la venganza? ¿Realmente creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro? En nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, deberes y dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre sí. Esto parte del documento de la fraternidad humana. Hago un llamamiento a la calma
y a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, a detener el estruendo de las armas y recorrer los caminos de la paz, también con la ayuda de la comunidad internacional. La exhortación es a rezar, especialmente por los niños que son víctimas del conflicto. Recemos sin cesar para que israelíes y palestinos encuentren el camino del diálogo y del perdón, para ser constructores, pacientes de la paz y la justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. Recemos por las víctimas, especialmente por los niños. Recemos a la Reina de la Paz, por la paz, Ave María. Mientras tanto, ha sido otra noche de lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel y de duras incursiones en respuesta por parte del Estado judío. Un portavoz militar israelí afirma que, desde el comienzo de la violencia, se han lanzado 2.900 cohetes desde Gaza, de los cuales 1.150 han sido interceptados por las baterías antimisiles de la cúpula de hierro. Las sirenas han vuelto a sonar esta mañana en Ashkelon, Ashdod, Kiryat, Malaki y las ciudades circundantes del sur. El número de israelíes muertos por cohetes lanzados por Hamas ha aumentado a 10. La última víctima es un joven de 28 años alcanzado por la metralla de un cohete que cayó sobre su casa. Durante las incursiones nocturnas de Israel contra edificios de Gaza, murieron 26 personas, entre ellas 8 niños, y los heridos son más de 50. Así lo informa la agencia de noticias palestina Ma'an, según la cual una familia entera fue exterminada por las bombas. En una semana en Gaza, 174 palestinos han perdido la vida y 1.200 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad de Hamas, citado por los medios de comunicación. Golpeó, informa Israel, la casa del jefe de la oficina política de Hamas, Yahya Sinwar. Además, según las estimaciones del ejército israelí, la Franja de Gaza debería permanecer hoy sin electricidad. Se quedarán sin existencias de combustible para alimentar los generadores durante el día. Esta mañana ha comenzado la reunión del Gabinete de Seguridad del gobierno israelí, en la que se ha tratado la situación con la franja y los próximos pasos a dar. Mientras tanto, Haid Amar, enviado del presidente estadounidense Biden, comenzó su ronda de reuniones viéndose con el ministro de Defensa Benny Gantz. Su objetivo es una desescalada del conflicto. El mismo objetivo para el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, que ha convocado una cumbre extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el martes para abordar la actual escalada entre Israel y Palestina y el inaceptable número de víctimas civiles. Gracia y don. ¿Cuál es su diferencia? ¿Qué es la gracia? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Al hablar de gracia, se hace una distinción. Gracia santificante. Es una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Y esta la recibimos en el bautismo, y cuando la perdemos por el pecado mortal, la recuperamos en el sacramento de la confesión. Gracia actual. Son las intervenciones de Dios en nuestras vidas para ayudarnos a la conversión y al crecimiento en santidad. Es decir, son aquellas gracias que Dios derrama en momentos específicos de nuestras vidas, en los que recibimos una luz nueva sobre la vida de Dios y la vida en Dios, o en un momento de tentación para poderla soportar y vencer, o las gracias que se nos dan en un momento de sufrimiento o prueba, que nos ayudan a tener la fortaleza necesaria para soportarlo.
Estas gracias son auxilios momentáneos de parte de Dios para ayudarnos en nuestro diario vivir. La gracia aumenta a medida que permitimos al Espíritu Santo actuar por la participación en los sacramentos, la oración y la vida virtuosa, todo por los méritos de Cristo. La gracia nos asemeja a la vida de Cristo, sus virtudes, forma de pensar y actuar. ¿Qué son los dones? Nuevamente volviendo al catecismo, cuando se habla de dones, se refiere a aquellos regalos que nos da el Espíritu Santo. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los dones de santificación son aquellas disposiciones que nos hacen vivir la vida cristiana completando y llevando a su perfección las virtudes en nuestras vidas. Estos son 7, y la Iglesia se refiere a ellos como los dones del Espíritu Santo. Estos dones se recibieron en el bautismo, pero están como regalos sin abrir. Luego, en la confirmación, volvemos a recibir una efusión del Espíritu para desarrollarlos. Los carismas. Además de los dones de santificación, el Espíritu Santo nos da carismas, de los que habla San Pablo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Los carismas son como herramientas. A todos se nos da la gracia, pero a cada uno carismas diferentes, según nuestra misión. Estos se pueden usar bien o mal, no son condición ni garantía de santidad, ya que Dios nos creó libres. Los carismas se pueden usar bien o mal. Se puede dar el caso de que alguien tenga grandes dones, como el don de la palabra, sanación, lenguas, etc., pero no viva en gracia, como fue el caso del hijo pródigo, que partió de la casa paterna a malgastar los bienes entregados por él. Concluyendo, mientras la gracia es participación de la vida divina, los dones son regalos para ayudarnos a vivir esa vida de la gracia y para edificar a la Iglesia. Todos los fieles debemos invocar al Espíritu Santo y pedirle que renueve en nosotros las gracias y dones que hemos recibido para que nuestra vida cristiana sea testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo y podamos llevar al mundo entero la luz de Cristo. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto,
sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Podríamos hablar de una primera etapa en la historia de la salvación protagonizada por el que luego llamaríamos con más propiedad el Dios Padre. Fue el comienzo de la revelación de Dios, en la cual se va dando a conocer como el Dios Altísimo, el Dios Creador, el Dios de la nube, del rayo, del diluvio, el que libera de la esclavitud del faraón y conduce a la tierra de la libertad. Vendría una segunda etapa en la que llega al culmen de esa revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, haciendo presente germinalmente el reino de Dios. Podríamos llamarla la etapa del Dios con nosotros, Dios uno de nosotros, Dios en medio de nosotros, el Hijo de Dios hecho carne frágil en Jesús, nos ofreció las claves de la felicidad, las bienaventuranzas, las claves para hacer de este mundo otro. El Hijo de Dios, empeñado en la comunión fraterna, y que nos dejó como testamento el sed uno, amaos como yo, servid y lavaos los pies, acoged a los más pequeños. Se trata del Hijo de Dios, que venció el pecado, el mal y la muerte, y que es ya para siempre el Señor sentado a la derecha del Padre. Y llega por fin una tercera etapa que podríamos llamarla el Dios en nosotros, también la etapa de la Iglesia y de la misión en definitiva, el tiempo del Espíritu. El Espíritu es un gran desconocido en el cristianismo occidental. En una de sus homilías, el Papa Francisco comentaba: el Espíritu Santo es el gran olvidado de nuestra vida. Yo quisiera preguntaros, ¿cuántos de vosotros rezáis al Espíritu Santo? Es el gran olvidado, y Él es el don que nos da la paz, nos enseña a amar y que nos llena de alegría. Ciertamente que rezamos el Padre Nuestro, rezamos al Señor Jesús, rezamos a la Virgen y a los santos, pero himnos como este tan bello que hoy nos acompaña en la liturgia, que es el himno más antiguo del Espíritu Santo y que data probablemente del siglo XXI, pocos lo saben, pocos lo usan, pocos se dirigen al Dios Espíritu en su oración. Aquí se dice que es el Padre amoroso del pobre, repartidor de dones, luz, consuelo, huésped del alma, tregua y brisa en los momentos duros, reconforta en el duelo, en la muerte, y enjuga las lágrimas, el que impide que el pecado nos derrote, que nos sintamos vacíos por dentro, riega lo que está seco, sana el corazón enfermo, doma a los espíritus rebeldes, guía al que se sale del camino, salva al que busca salvarse. En definitiva, es todo lo que Dios hace o puede hacer en nosotros hoy, la acción de Dios vivo en los seres humanos. Y así, empezaríamos por reconocer que no sabemos orar como conviene, y a menudo intentamos manejar a Dios en nuestro beneficio, nos llenamos de palabrería, nos evadimos de la realidad, pero dice San Pablo que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace ponernos delante del Dios Padre y de su voluntad. Necesitamos pedirlo sinceramente, y el Padre nunca lo niega a quien se lo pide. Y es bien importante aprender a descubrir la voluntad de Dios sobre mí. Hasta lo decimos en el Padre Nuestro, lo que tengo que ir eligiendo y decidiendo en mi vida. Cómo distinguir la voz de Dios en mi conciencia, cómo reconocer su presencia en mi vida cotidiana y en nuestra historia. Es lo que se llama discernimiento, que es una de las tareas del Espíritu. La presencia del Espíritu derramado sobre nosotros nos da ocasión para profundizar en la universalidad del mensaje del Evangelio y del amor de Dios. De toda raza,
lengua, pueblo y nación. Todos los que nos reciben son profetas, portadores de la voz de Dios. De modo que cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua, y cada bautizado recibe dones y cualidades para el bien común. Por eso, en este día, dedicado al apóstol seglar, podemos afirmar que el clericalismo es un pecado contra el Espíritu Santo. Sería por tanto oportuno e incluso urgente que revisáramos de qué manera estamos contribuyendo todos conjuntamente, entrelazadamente, a la Iglesia de Jesús, que aportó personalmente a la vida de todos, cómo la valora, cómo se relaciona con otros carismas, cómo todos tienen sensibilidades, espiritualidades, misiones, en el plano personal, parroquial, diocesano, nacional. Hay mucho clericalismo que superar, pero también mucha pasividad en muchos bautizados y muchos grupos que trabajan por libre o incluso en contra de otros. Es el Espíritu el que nos ayuda a salir de nuestros encierros, de nuestro cristianismo anquilosado, que pretende seguir siempre igual, aunque todo cambie alrededor, sin arriesgarnos a buscar nuevos caminos y respuestas. No sé quién afirmaba que hay peligrosas novedades, pero hay más peligrosas antigüedades. Ese empeño por mantenerlo de ayer, por ser de ayer, y rechazar todo lo que suena a cambio, novedad, búsqueda, adaptación, renovación, es miedo, comodidad. El no querer leer signos de los tiempos es rechazo del Dios Espíritu que hace nuevas las cosas. Pero hoy se va a fijar en un punto, la vida espiritual, que es la vida del Espíritu. Uno de los más grandes teólogos del Concilio Vaticano II decía: el verdadero problema de la Iglesia es seguir tirando con una resignación y un tedio, rutina o inercia cada vez mayores por los caminos habituales de la mediocridad. Esto por parte de Karl Rahner. En el corazón de muchos cristianos se está apagando la experiencia interior de Dios. La sociedad moderna ha apostado por lo exterior. Todo nos invita a vivir desde afuera. Todo nos presiona para movernos con prisa, sin apenas detenernos en nada ni en nadie. La paz tiene difícil encontrar resquicios para penetrar en nuestro corazón. Vivimos casi siempre en la corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que es saborear la vida desde adentro, para ser humana. A nuestra vida le falta una dimensión esencial: la interioridad. Muchos no han descubierto lo que es el silencio del corazón, ni han aprendido a vivir la fe desde dentro, y se mantienen como pueden, repitiendo oraciones aprendidas, practicando algunas costumbres. Quiere decir aprender a escucharlo por ser de nuestro ser. No es probable que se mantenga la fe en Dios en medio de la agitación y la frivolidad de la vida moderna, sin una comunidad fraterna con la que compartirla y madurarla y testimoniarla. Somos templos del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Es la pregunta que respondió el obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, como parte de sus reflexiones sobre el compendio del Catecismo y que se publica hoy al celebrar la solemnidad de Pentecostés. En un video de octubre de 2020, el prelado recordó que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica señala que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios como el Padre y como el Hijo. Es uno igual al Padre y al Hijo, y su origen es desde el Padre y desde el Hijo. Monseñor Munilla resaltó que estas palabras pueden recordar al credo niceno-constantinopolitano, donde se resalta este vínculo entre las tres personas de la Santísima Trinidad. El prelado recordó que después de la última cena, Jesús anunció el envío del Espíritu Santo, y este
Paráclito, que significa defensor, es enviado en el momento que la humanidad de Jesucristo ha sido glorificada, es decir, cuando Jesucristo ha muerto y ha resucitado. El hecho que Pentecostés tenga lugar después de que Jesús ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a los cielos, quiere decir que es la humanidad glorificada de Jesucristo. Es la fuente también de que se nos envía el Espíritu Santo. Es enviado por el Padre y por el Hijo, indicó. En referencia a un ejemplo dado por San Juan Crisóstomo, Monseñor Munilla indicó que la efusión del Espíritu Santo es como un perfume muy oloroso que se encuentra perfectamente guardado en un envase hermético, de manera que no se pueda percibir su aroma. Imagínate que alguien coge con fuerza ese frasco de perfume y lo tira al suelo y se rompe el cristal. Y entonces ese perfume que estaba dentro difunde su olor por toda la habitación, por toda la casa, señaló. El prelado indicó que en la muerte y glorificación de Jesucristo es cuando se infunde el Espíritu Santo a toda la humanidad, y recordó que el agua que brota del costado de Cristo cuando es traspasado por la lanza es imagen del don del Espíritu Santo que procede de Cristo glorificado. Finalmente animó que al rezar el credo y señalar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tomemos conciencia que esta expresión ha nacido del Concilio de Florencia, que en el año 1438 explicaba que el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. El Espíritu Santo y la Iglesia. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia, al que Él asiste, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante lo que se edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos donde Él manifiesta su santidad, continúa la obra de la salvación. La Iglesia reconoce el Espíritu Santo como santificador. El Espíritu Santo es fuerza que sacrifica porque Él mismo es espíritu de santidad. La Iglesia nacida con la resurrección de Cristo se manifiesta al mundo por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso aquel hecho de que se pusieron a hablar en distintos idiomas, para que todo el mundo conozca y entienda la verdad anunciada por Cristo en su Evangelio. La Iglesia no es una sociedad como cualquiera. No nace porque los apóstoles hayan sido afines, ni porque hayan convivido juntos por 3 años, ni siquiera por su deseo de continuar la obra de Jesús. Lo que hace y constituye como Iglesia todos aquellos que estaban juntos en el mismo lugar, es que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todo lo que la Iglesia anuncia, testimonia y celebra es gracias siempre al Espíritu Santo. Son 2000 años de trabajo apostólico, con tropiezos y logros, aciertos y errores, toda una historia de lucha por hacer presente el reino de Dios entre los hombres, que no terminará hasta el fin del mundo, pues Jesús, antes de partir, nos lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Símbolos del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas. Agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. Unción. Simboliza la fuerza.
La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. Fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. Nube y luz. Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra. En el monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascensión, aparece una sombra y una nube. Sello. Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. La mano. Mediante la imposición de manos a los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu. La paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. Pentecostés es una fiesta de la Iglesia Universal, mediante la cual se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. En el antiguo festival judío se llamaba Fiesta de las Semanas, o Pentecostés. En el caso, se llamaba Whit Sunday, debido a los ropajes blancos que usaban los bautizados durante la vigilia, y Pentecostos, Pfingsten en alemán, es una palabra griega para 50º día después de la Pascua. Pentecostés es como una fiesta cristiana, se remonta al siglo I, aunque no hay evidencia de que fuese observada, como es en el caso de la Pascua. El pasaje primero de Corintios, versículo 16, capítulo 8, probablemente se refiere a la fiesta judía. Esto no es sorprendente, pues la fiesta, que originalmente duraba un solo día, caía en domingo. Además, estaba tan estrechamente unida a la Pascua que parece ser no mucho más que la terminación del tiempo pascual. El hecho de que Pentecostés pertenece a los tiempos apostólicos aparece establecido en el séptimo de los fragmentos interpolados, atribuidos a San Irineo. En Tertuliano, sobre el bautismo 19, la fiesta aparece ya como firmemente establecida. El peregrino galícano da un relato detallado de la forma solemne en que esta fiesta era observada en Jerusalén. Las constituciones apostólicas dicen que Pentecostés duraba una semana, pero en Occidente no se celebró con la octava, sino hasta fecha posterior. De acuerdo a Verno de Reichenau, parece que en su época fue un punto controversial si Pentecostés debía tener una octava. En la actualidad, la fiesta tiene un rango similar al del Domingo de Resurrección o Pascua. Anteriormente, se bautizaba durante la vigilia a los catecúmenos que quedaban de la Pascua. En consecuencia, las ceremonias del sábado eran similares a las del Sábado Santo. El oficio de Pentecostés tiene un solo nocturno durante toda la semana. En tercia se canta el Veni Creator, en lugar del himno usual, debido a que el Espíritu Santo descendió a la tercera hora. La misa tiene una secuencia de Veni Sancte Spiritus, cuya autoría algunos le atribuyen al rey Roberto de Francia. El color de las vestimentas es rojo, que simboliza el amor del Espíritu Santo o de las lenguas de fuego. Anteriormente, los tribunales de justicia no funcionaban durante la semana entera y se prohibían los trabajos serviles. El Concilio de Constanza, en 1094, limitó esta prohibición a los primeros 3 días de la semana. El descanso del martes fue abolido en 1771 y en muchos territorios de misión también el del lunes. Este último fue abrogado para toda la Iglesia por el Papa San Pío X en 1911. Todavía, como en Pascua, el rango litúrgico del lunes y martes de Pentecostés es un doble de primera clase. En Italia era costumbre esparcir pétalos de rosas desde los techos de las iglesias para recordar el milagro de las lenguas de fuego. De ahí que el domingo de Pentecostés es llamado Pascha Rosatum,
en Sicilia y en otras regiones italianas. El nombre italiano Pascha Rosa proviene de los colores rojos de las vestimentas usadas en Pentecostés. En Francia era costumbre el toque de trompetas durante el servicio divino con el objeto de recordar el sonido del poderoso viento que acompañó el descenso del Espíritu Santo. En Inglaterra, la nobleza se entretenía con carreras de caballos. En la actualidad, el festival de Whitsun-Ales o jaranas está prácticamente obsoleto en Inglaterra. En estas jaranas de Pentecostés se representaban dramas y en las vísperas de Pentecostés, en las iglesias orientales, se realizaban servicios extraordinarios de genua reflexión, acompañados por largas oraciones poéticas y salmos. Para los festejos de Pentecostés, los rusos en su casa llevan flores y ramas verdes en sus manos. Hermanos y hermanas, María Auxiliadora, Virgen de los tiempos difíciles. En el Amigo de la Familia esta semana encontramos en su primera página primero esa hermosa fotografía cuando el Papa Juan Pablo II, santo de la Iglesia en la actualidad, el año 1987 en abril, coronaba la imagen de María Auxiliadora que se encuentra para veneración de los fieles en el santuario de su mismo nombre, ahí en Bulnes con Sarmiento. También el Amigo de la Familia nos recuerda una oración que invita a cada una y cada uno de ustedes a realizar. No olvidemos que el Papa Francisco ha pedido que oremos a la Virgen en estos tiempos difíciles. En la página 2 mencionamos primero sus nombres, sus imágenes de las nuevas autoridades que han sido elegidas por la comunidad el fin de semana recién pasado. Alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Oramos por ellas, por ellos, para que tengan un buen mandato, una buena función en este tiempo que les corresponde. Enviamos también, a través de la página 3, tenemos el saludo a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que celebró el día 13 de mayo su fiesta patronal. Ahí hay algunas imágenes de la pequeña concurrencia que representó a tantos fieles del barrio 18 de septiembre y también población El Pingüino, Carlos Ibáñez, Juan Pablo II, nuestro vecino como Santuario de Jesús Nazareno. Así que le enviamos un tremendo abrazo y cariño a todos los fieles y a las fieles, también a su párroco, el padre Miguel Molina, a su vicario parroquial, el padre Miguel Bamonde, en la fiesta patronal de Nuestra Señora de Fátima, que se celebró el 13 de mayo. Recordamos también, muchas comunidades ya están comenzando su proceso de inscripción a la catequesis de primera comunión. Una de ellas es la parroquia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su aviso en el Amigo de la Familia en la página 3. También saludamos a Carlos Rodríguez Argüello, nuestro seminarista de la diócesis de Magallanes, que está de regreso en la región porque el seminario, después de un tiempo largo de cuarentena interna, ha invitado a que los seminaristas puedan estar con sus familias y está realizando, como muchos centros de educación superior, clases online. También en la página 3 tenemos dos importantes avisos para usted, hermano y hermana. Uno, hacerse socio de la Casa del Samaritano de Magallanes, esta organización que logró hacerse cargo de ya la hospedería cerrada del Hogar de Cristo y el Centro de Adultos Mayores que tenía esta institución nacional, que, como usted bien sabe, cerró en febrero de este año y que nuestra iglesia, a través de la Fundación Fide 12, se hizo cargo. Necesitamos de sus aportes para poder mantener dignamente este lugar para los adultos y las adultas mayores que se encuentran allí. Y también la invitación constante a que el 1% de la iglesia hoy más que nunca es necesario, ya que no tenemos la posibilidad de contar con aportes permanentes, semanales, en las liturgias. Así que mantengamos nuestra iglesia, porque aunque estén los templos cerrados ahora en cuarentena, igualmente se nos cobra la luz, el agua, el gas. Hay que pagar el salario a las secretarias, secretarios, los sacristanes, al personal que en algunas comunidades realiza el aseo. Hay que ayudarles, por supuesto, para mantener dignamente el pago de estos servicios. Por ende, quien pueda hacerlo y no lo ha hecho todavía, aporte a su iglesia. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 23 de mayo, en la solemnidad de Pentecostés, comenzamos una nueva semana esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus hogares junto a su familia. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Como seguimos en cuarentena, los puedes hacer a través de una llamada telefónica o algún mensaje de texto por redes sociales.
Hoy domingo 23 de mayo, San Desiderio. El día lunes 24, Santa María Auxiliadora y Santa Susana. El día martes 25, Santa Beda, San Gregorio y Santa María Magdalena de Pazzi. El día miércoles 26, Santa Mariana. El día jueves 27, San Emilio y San Agustín de Canterbury. El día viernes 28, San Germán. El día sábado 29, San Maximiano y Santa Hilda. Y el próximo domingo 30 de mayo, San Fernando, San Hernán, Santa Juana de Arco y Santa Lorena. De esta manera, hermanos y hermanas, finalizamos los programas del día domingo. No sin antes recordarles que mañana, lunes 24, es la solemnidad de María Auxiliadora. Y como ya habíamos mencionado, a las 19 horas tendremos la Eucaristía de la solemnidad de nuestra patrona de la diócesis de Magallanes a través del Facebook de Iglesia de Magallanes. No se lo pierda, hermano y hermana, participemos en esta celebración. Y sin más, quiero desearles a cada una y cada uno de ustedes una feliz semana y si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno y le deseamos un muy feliz domingo. Ya Cristo sube a los cielos y retorna al Padre Dios. Él envía su promesa, el Espíritu de amor. Viento fuerte huracanado llena a todos de estupor. Revela ya los suyos, que llega en persona a Dios. Viene de la voz del Padre, la hermosa llama de amor, que unida al amor del Verbo, inflama al fiel servidor. Conocer al Padre y a su Hijo el Redentor, al Espíritu Divino, firme vínculo de El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.